Durante este mes de diciembre, en Navidad, hemos estado reflexionando acerca del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y vimos el primer capítulo y el segundo capítulo de Hebreos, tomando algunos versículos allí para establecer, pensando en la Navidad, y ocupamos esta ilustración. Antes nos entregábamos tarjetitas, ¿no?, de cartulina, de papel, hoy día nos mandamos WhatsApp. Pero ahí siempre queríamos entregarnos un mensaje. Dijimos, ¿cuál es el último mensaje de Dios al hombre? Allí está. Antes nos habló por los profetas, a los padres, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Él no solo trae un mensaje, sino que Él es el mensaje. Y dijimos la semana pasada que ¿por qué el Hijo es el mensaje? ¿Cuál es su importancia en este plan de Dios de rescatar al hombre? Y dijimos que el autor de Hebreos lo presenta paradójicamente como superior a los ángeles, ¿no? Porque nadie tiene un nombre como él, nunca nadie, Dios más bien, llamó a alguno de sus ángeles, hijo mío, yo te he engendrado hoy, como vimos ahí las citas del primer capítulo de Hebreos. Por lo tanto vimos que Él es el único que es superior a cualquiera en esta creación, porque Él es Dios. Pero también un día, por eso recordamos la Navidad, un día nació. Y fue necesario que por un poco de tiempo se hicieran menor a los ángeles para que pudiera no solamente nacer. Ese no era el propósito, nacer, o el objetivo, sino que fue el medio para cumplir otro propósito, que era poder morir. No podía morir si no nacía como tú y yo, se hizo como uno de nosotros. Y tratar de traer este mes a la reflexión, que donde recibimos invitaciones, pasamos lindo tiempo, reflexionamos también en Jesucristo y su nacimiento y todo lo bueno que es Él, pero ¿por qué tuvo que nacer? Y Él vino a nacer para morir y tomar tu lugar, para que pudiera hacer ese intercambio, tomando el lugar que tú y yo nos merecíamos, para darnos libertad, como decía ahí, ¿no? Aquellos que estaban sumidos en el temor a la muerte, por medio de Cristo hoy día, su nacimiento nos trae esa libertad. Y eso es lo que quiero que hoy día reflexionemos un poco, porque en la Navidad, seamos honestos, no solo los niños, todos nosotros por ahí nos queda algo así de que esperamos que nos caiga un regalito, ¿no? Por último, un par de calcetines para nosotros, bueno, por lo menos los varones, siempre nos caen un par de calcetines o de media. Pero siempre tenemos esa ilusión, decir, bueno, ¿qué me va a tocar? ¿Qué me va a llegar? Y el autor lo aborda. Después de mencionar en la carta de Hebreos que Cristo es mejor que Josué, es mejor que Moisés, es mejor que los ángeles, es mejor que el templo, es mejor que el sacerdocio de Aarón. Por eso es que el último mensaje de Dios al hombre ya no va por medio de todas las sombras que estaban antes en el Antiguo Testamento, sino que ahora a través de Cristo, Él, y trata de dirigir la atención hacia Él. Y hoy quiero que reflexionemos en Hebreos capítulo 10, del verso 19 en adelante. Yo lo voy a leer, acompáñenme usted allí, si tiene su Biblia, Hebreos 10, del verso 19 en adelante, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos un minuto. Señor, queremos que tu Espíritu Santo pueda usar tu palabra, esta porción que acabamos de leer,
para hablarnos a cada uno según nuestra necesidad. Gracias porque tenemos la libertad de reunirnos, de estudiar, también tenemos la misma libertad para obedecer. Señor, luchamos con el pecado en nuestra vida, Señor, pero podemos, por los méritos del Cristo, también rendir nuestra voluntad a ti y a tu palabra. Así que oramos para que esta mañana no solamente haya reflexión, sino que también esto nos lleve a la acción en nuestra vida por medio de la exhortación de tu palabra. Te lo rogamos que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dijimos, todos tenemos la ilusión de que nos llegue algún regalito, ¿no? Y a veces entendemos la gracia como un regalo, ¿no? Como un regalo que se nos da, como algo que no merecemos, ¿no? Pero siempre esa palabra queda corta, ¿no? Y la que quisiéramos utilizar, yo tenía algunas aquí, pero aún así, todas aquellas cosas que están inmersas en el Hijo, en Jesucristo, que no solamente dijimos trae el mensaje, sino que es el mensaje, pero también consigo trae ese regalo, eso que tú y yo no merecemos, eso que tú y yo necesitamos urgentemente. Y podría sentarnos esto no sé, ¿cómo se siente uno cuando recibe un regalo? Feliz, está contento, se siente dichoso. Muchas veces podemos sentir o decir que nos sentimos privilegiados de ser amados por otra persona que nos está mostrando su cariño. Hoy día la palabra privilegio o privilegiado está usada en otros términos, pero pensémoslo de esta manera, que es cuando recibimos algo que no merecemos, pero que también trae consigo responsabilidades. Porque aquí el autor nos va a decir, después de mostrarnos que Cristo es mejor que todo, fíjese cómo comienza el verso 19. Está hablando, el capítulo 10 comienza, porque la ley teniendo sombra de los bienes venideros, o sea, todo lo que fue la ley, todo lo que fue del Antiguo Testamento es sombra de lo que ahora viene. Cuando nosotros nos ponemos frente al sol, detrás de nosotros queda nuestra sombra y decimos, ahí está nuestra imagen, ¿verdad? Ahora, ¿es realmente esa nuestra imagen? Es la sombra de lo que somos, ¿no? Lo real está aquí, de pie, ¿no? Aunque se ve nuestra figura allí, decimos, y la podemos reconocer, ahí está Felipe, ahí está Juan, pero es la sombra. Bueno, todo el Antiguo Testamento es sombra, hasta que viene Cristo y nos muestra y nos revela plenamente y completamente y cabalmente cuál es su propósito, ¿no? Para nosotros. Entonces, fíjese, así que dice el verso 19, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Aquí del verso 19 al verso 21, por lo menos hay tres cosas, ¿no? Dijimos que la intención del autor de Hebreos es mostrarnos a Cristo por encima de todo, ¿no? Él es mejor, y termina con esta gran exhortación en el capítulo 12. Así que, ¿no?, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos del peso y pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, siempre trayendo nuestra mirada a Él. Pero pensemos en cuál es la bendición de estar en Cristo. ¿Cuál es la bendición de ser un hijo o una hija de Dios? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es el privilegio de alguna manera de ser considerado, como dice Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos o hechos hijos de Dios? Y si hemos creído en Cristo, hemos recibido el regalo de Dios, la gracia de Dios. Bueno, tenemos este privilegio. Fíjese, ¿cuál es este privilegio? Teniendo libertad para entrar. Aquí el pasaje nos muestra esta idea de tener, ¿no? Teniendo, por lo menos, aunque sale mencionada 2 veces,
tiene consideración a tres cosas aquí. Y también responsabilidades más adelante. Pero el Señor nos está mostrando aquí, ¿no?, que siendo que ahora tenemos un gran sumo sacerdote, como dice más adelante, sobre la casa de Dios, el sacerdote lo que hacía, ¿se acuerdan? Si ha estudiado el Antiguo Testamento, estaba el templo o el tabernáculo, y en el templo estaba afuera del templo, o por lo menos afuera del atrio, estaba donde se ofrecía sacrificio, el altar de bronce. Antes de entrar se lavaban, estaba el lavacro ahí, se lavaban, y estaba el lugar santo, donde estaba el candelero, ahí también estaban los panes de la proposición, el altar de incienso, pero había un lugar inaccesible. Hasta ahí venían los sacerdotes y ofrecían sacrificio afuera todos los días, en la mañana, en la tarde. Prendían incienso todo el tiempo dentro del templo o dentro del tabernáculo. Los panes se cambiaban cada semana allí, las luces del candelero estaban encendidas todo el tiempo esto estaba funcionando. Pero había un lugar inaccesible, y ese lugar estaba separado por un gran velo, ¿no? Un velo que cubría de arriba abajo, y detrás de ese velo estaba el arca del pacto, donde estaba allí una tapa que se llamaba propiciatorio, donde el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba con sangre del cordero inocente y la derramaba allí. Una vez al año entraba a ese lugar para expiar los pecados del pueblo, ¿no? Obviamente, de forma figurativa. Allí habitaba lo que le llamaba la Shekinah, lo que era la gloria de Dios, la presencia de Dios. No se podía entrar en otro momento ni a limpiar. Era ese lugar inaccesible. Y solo una persona, una vez al año, podía entrar. O sea, el que entraba ahí era un privilegiado. Y el autor de Hebreos nos está diciendo que ahora ese privilegio que tenía este hombre, que entraba una vez al año allí y contemplaba de alguna manera la gloria de Dios. Primero decía que ofrecía sacrificio por sí mismo, ¿no?, y después por el pueblo, para poder entrar allí. De otra manera, caería fulminado allí frente a la presencia de Dios. Pero ahora entraba la gloria, la presencia misma de Dios. Y el autor de Hebreos nos está diciendo que ahora aquellos que estamos en Cristo. ¿Qué significa esto que estamos en Cristo? Aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que han aceptado el ofrecimiento de salvación de Dios que hay en Jesucristo por medio de la fe, pero que fue pagada por un precio. Dice así: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de qué? ¿Cuál es el medio? Antes el sumo sacerdote tenía que venir con la sangre del cordero que fue sacrificado afuera. Ahora, por la sangre de Jesucristo tenemos la libertad. Y la expresión allí dice más adelante: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, por eso los elementos que el Señor escogió para recordar su obra y que nosotros celebramos una vez al mes, ¿no?, el pan y la sangre, porque esto es mi cuerpo, dice. Esto es mi carne que por vosotros es partido. Por eso unimos esto con lo que veníamos hablando antes. Cristo vino a nacer, pero vino a nacer porque era la única manera de que Él podía morir. Podía entregar su carne rasgada allí, de la misma manera que ese velo, ¿no? ¿Se acuerda cuando Cristo murió en la cruz? Que dice el Evangelio que el velo del templo se rasgó. Es interesante que dice que se rasgó de arriba a abajo. Esa es la dirección que obró Dios, ¿no? La obra desde el cielo para romper esa separación de un Dios de alguna manera, al parecer inaccesible. Pero ahora por medio de Cristo es posible venir a su presencia. Y este derecho de entrada, de alguna manera, es a través de este velo rasgado. Y nuestro derecho a entrar en este lugar de adoración es posible por medio de la encarnación, pero no del hecho en que nació, ¿no?, sino el hecho en que
para que pudiera morir y luego resucitar, era necesario nacer. Morir y resucitar. Era necesario nacer. Y el escritor aquí nos está describiendo esto como un camino nuevo y vivo. Porque la sangre del cordero que se ofrecía cada año era de alguien que había muerto, pero ya quedaba allí. Era una sangre que ya no tenía vida. Pero ahora la sangre que se ofreció para abrirnos este camino sigue estando con vida. Porque Cristo no solamente nació para morir, sino que cumplir su objetivo de poder vencer a la muerte. C.S. Lewis siempre decía, nada que no muera resucitará un día, por eso es necesario morir a nosotros mismos cada día. Pero Cristo, para poder resucitar, tenía que morir. Y por eso Él toma la forma de hombre, toma este cuerpo, esta carne, y nos abre ahora un camino nuevo y vivo. Esta idea de nuevo es que está recién inmolado. Me encanta ahí Apocalipsis como presenta al cordero de pie, Apocalipsis 5, a un cordero como inmolado, dice, ¿no? Está ofrecido recién esa sangre fresca que nunca deja de ofrecer perdón, gracia, libertad. Y aquí el privilegio que tenemos por ser hijos e hijas de Dios es que ahora tenemos acceso con libertad, dice, teniendo libertad para entrar. Y este es nuestro camino al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Y no tenemos nosotros derecho de entrar allí por nuestros méritos, y lo aclara el autor aquí, por la sangre de Jesucristo, por este camino nuevo y vivo. Y esta idea de libertad es interesante, porque la idea allí de libertad es de no tanto de que yo puedo venir cuando quiero, aunque lo podemos hacer, sino que es la idea de osadía, tiene la idea de expresarnos, tiene esa idea de libertad de expresión en la presencia de Dios. Y esto es lo que el Señor nos está recordando por medio del autor de Hebreos, que ahora si tú eres un hijo o una hija de Dios, puedes venir con libertad y expresarte delante de la misma presencia de Dios. Dice allí en el verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿no? Porque el que tiene autoridad plena allí es Él, ¿no? Y el autor nos está mostrando, nos está presentando y diciendo, después de comenzar, ¿no? El Hijo es el mensaje, Él es el que tiene, es el último mensaje de Dios al hombre, más alto que los ángeles, más alto que Moisés, más alto que el tabernáculo, más alto que el sacerdocio, mejor que todo. Entonces, ahora tenemos esta libertad para poder presentarnos delante de Dios. Y esto habla de el acto del sacerdote de venir a la presencia de Dios era un acto de adoración. Y cuando vemos a Jesucristo hablando con la mujer samaritana, ellos estaban hablando de dónde se debería, o más bien la mujer preguntando, bueno, ¿dónde se va a adorar? ¿No? ¿Va a seguir allá o nosotros vamos a seguir acá? Jesucristo establece que ninguno de los dos, sino que aquellos que creen que tienen al Hijo, que tienen y reconocen al Mesías, podrán adorar en espíritu y en verdad, porque Cristo reconoce de alguna manera el hecho y la realidad de que todos, aún aquellos que no son hijos de Dios, el Señor nos creó con un sentido de adoración. Todos somos adoradores, adoramos a alguien o a algo. Y si no estamos adorando a Dios, estamos adorando o a nuestro trabajo, o a nuestra familia, o al dinero, o a nuestra posición, a nuestros hijos, ojo. No solo son cosas malas. Adorando el ministerio, adorando lo material.
adorando mi soledad, mi independencia, lo que yo quiero hacer, mis deseos? ¿Cuál es el motivo de mi adoración? ¿Quién es el motivo de mi adoración? Y el autor nos está no solamente diciendo que ahora tenemos libertad simplemente para entrar, sino diciendo, ahora que somos hijos e hijas de Dios, podemos venir con libertad. ¿Sabe? Lo que más me gozo y agradezco a Dios cada día es que el Señor me entiende, conoce mi corazón. Antes, capítulo 4 y capítulo 2 también lo menciona, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque vivió tal cual como tú y yo, la única excepción que Él lo hizo sin pecado. Pero Él te entiende. Cuando alguien te ofende, ¿sabes? Jesucristo te entiende. Cuando alguien te defrauda, Jesucristo, recuerda la vida de Cristo. Fue ofendido, lo traicionaron, lo despreciaron, lo abandonaron, sus propios amigos. Los fariseos decían, ¿quién es este? ¿No es este el hijo del carpintero? Lo menospreciaban. ¿Por quién? ¿Cuál era su origen? Entonces, cuando el autor nos está diciendo que tenemos libertad para entrar, no simplemente nos está indicando que ahora podemos venir a la presencia de Dios, sino que nos está diciendo tenemos un Dios que por medio de su sacrificio te abre un camino, como dice ahí, nuevo y vivo, que nos abrió Él a través de su carne, y teniendo este gran sacerdote sobre la casa de Dios, porque Él es el que tiene autoridad. Lo único que quiere centrar es que allí está. No hay ninguna excusa para no adorar a Dios. No tenemos que ir y ofrecer un sacrificio, matar a un animal inocente. No tenemos que ir y vestirnos de ropas particulares para hacerlo. No tenemos que ir a un lugar en particular. Ahí voy a ir a la iglesia porque allí está Dios. O un lugar o un momento durante el día en particular o en especial. Nos está diciendo que tenemos completa libertad para expresarnos ahora delante de Dios, porque Él conoce tu corazón. La pregunta es, ¿de qué manera nosotros estamos respondiendo a este privilegio que ahora tenemos de entrar y tener acceso directamente a Dios por medio de Jesucristo? Y no solamente viniendo así como, ¿no? Cuando a veces veníamos de pequeños frente a los papás así con temor a ver qué nos va a decir, sino que con plena libertad para derramar. Me encanta Ana, ¿se acuerda Ana? Ahí en Samuel, ella dice que oraba y derramó su corazón. No le importó que se burlaran, que otros pensaban que estaba borracha, porque estaba allí con su corazón derramado por su angustia de no tener descendencia. Y el Señor la escuchó. Por eso es que el autor no solamente se queda con el privilegio que tenemos de venir delante de Dios con libertad, sino que ahora por lo menos 3 exhortaciones, o más bien podríamos decir responsabilidades que van acompañadas de este gran privilegio que tenemos. Fíjese cuáles son. Primero, verso 22, dice, acerquémonos. Porque cuando uno dice acércate, cuando hay alguien que está más lejos. El autor de Efesios y también Colosenses lo menciona de alguna manera, vosotros que estabais lejanos. Porque antes o había que hacerse judío, ¿se acuerda Ruth? Era moabita, para venir y ahora y contemplar también a este Dios verdadero. Pero no solamente por nuestra nacionalidad, por nuestro origen, sino por nuestra condición. De pecado estamos lejos, pero ahora, teniendo este gran privilegio de ser hijos e hijas de Dios y tener esta libertad de acceder a Dios directamente por medio de Cristo y solamente Él, ¿sabe? Un privilegio carece de sentido, carece de valor cuando no se usa, cuando no se utiliza, cuando no se aprovecha, cuando no se reconoce, cuando no
se hace uso, y más que uso, se tiene conciencia de este gran valor que hay en Cristo. Y Él nos dice acerquémonos, y esto dice ahí acerquémonos, después el verso 23 nos dice mantengamos, y el verso 24 dice consideremos. La idea de acercarnos habla de algo continuo, mantengamos habla de algo que es persistente, y considerar también tiene la idea de que sea algo permanente, no una vez. Y acercarnos, dice ahí, fíjense cómo dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Después dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Y por último dice, considerémonos unos otros para estimularnos al amor. ¿Se da cuenta los tres valores asociados a cada uno de estas exhortaciones? Lo leemos otra vez. Acerquémonos con plena certidumbre de fe. Dice allí, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Estimulémonos, o allí considerémonos para estimularnos al amor. Fe, esperanza, amor. ¿Se acuerda? 1 Corintios capítulo 13. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas, angélicas, o hiciera todo, ocupara todos mis dones, o tuviera todos mis dones, todos los dones, pero no tengo amor, no sirve de nada. Y termina diciendo, ¿no? Allí, y si quiere, leámoslo aquí, 1 Corintios capítulo 13, al final. Y resalta precisamente estos tres valores. Y ahora, 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El texto, más bien que hablar del amor, viene hablando de los dones espirituales. El capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 habla de los dones. Y dice que hay dones que ya no van a estar, ¿no? Y aunque podemos gozarnos de todas estas cosas, hay cosas que van a terminar. Pero lo que permanece es la fe, la esperanza y el amor. Tomándolas así, por separado, veamos la primera. Tenemos derecho, dijimos, de acceso al lugar santísimo, y nuestra responsabilidad es hacer uso de ese privilegio. El privilegio es solo poderoso si se practica. Y por medio de Cristo ha llegado la hora, como decíamos hace un rato, en que ya no adoraremos ni en Jerusalén ni en el monte de Gerizim, sino que allí donde se encuentre el alma del hombre hay un camino abierto por medio de Jesucristo. Y nos sirve de mucho simplemente saber esto, conocer de esto y cómo es posible, y de las doctrinas y de la teología respecto a la obra de Cristo, sino practicarlo, ponerlo por obra. Así que hemos de entrar. Y hemos de hacerlo, como dice allí, en plena certidumbre de fe. La fe es la que ponemos en este gran sacerdote, la idea de sacerdote habla de intermediario siempre, ¿no? Y muchas veces uno ocupa intermediario para muchas cosas, ¿no? Porque no puede hablar directamente con alguien, porque no tiene acceso, ¿verdad? Pero ahora, por medio de Cristo, sí tenemos este acceso al Padre, y dice allí que debemos entrar, acercarnos en plena certidumbre de fe. Y es importante que reconozcamos que antes de ir a este lugar de adoración tiene que haber un lugar de preparación, un lugar, no sé, cuando uno va a un lugar en especial, a un lugar particular, por lo menos hay unos que se preocupan más de eso que otros, pero uno dice, uno no va a un cumple de 15 como iría a comprar a la verdulería, ¿no? Bueno, a mí me pasó una vez, yo no sabía de los cumpleaños 15 aquí, fui de chori chancleta, porque había piscina, me dijeron. No. Error, ¿no? Problema cultural. No había que ir así. Debemos de ir preparados. Y aquí nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos de agua puras. Hermano, hay libertad de acceder al Padre.
Pero no debemos olvidar que nuestra condición de pecadores sigue afectando nuestra vida. ¿Se acuerda? El Señor Jesucristo en la última cena te toma el lebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y los lava a todos al parecer. Y llega donde Pedro y Pedro dice, no, a mí no. A mí no me lavarás. El Señor dice, pero te tengo que lavar. Y no era simplemente, aunque era un acto de humildad y de enseñanza a ellos, les estaba dando una enseñanza más allá. Y Pedro dice, no, lávame todo. El Señor dice, vosotros ya estáis limpios. En referencia a que su limpieza espiritual ya ha sido hecha por Jesucristo. Pero es necesario limpiarnos los pies. Y esto habla de nuestro andar, ¿no? Caminamos por este mundo y nos contaminamos, nos ensuciamos con el pecado que hay en nuestra vida. Ojo, no le echemos la culpa al empedrado. Santiago lo aclara. Nadie diga que es tentado de Dios, sino que de vuestra propia concupiscencia, nuestros deseos desordenados, somos atraídos y seducidos. Entonces en el mundo, claro, en el mundo está lleno de ofertas. Pero no son las ofertas las que nos seducen, es nuestro deseo desordenado. Lo que al ver esas ofertas dice, qué atractivo esto. Y nos agarra como un anzuelo al pez. Nos ceba y dice, y una vez el pecado habiendo concebido da luz la muerte, porque siempre rompe nuestra relación con Dios. Entonces, claro que tenemos libertad de acceder al Padre. Amén, aleluya, que podemos acceder con libertad al Señor Jesucristo. Pero no nos olvidemos que hemos de venir limpios delante de Él. Y ahí es donde tenemos este hermoso versículo en Primera de Juan, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por supuesto que tenemos libertad para acceder, pero no nos olvidemos de que nuestra conciencia es afectada por el pecado, de que nuestro cuerpo, nuestra conducta es afectada por el pecado y es necesario venir limpio delante del Señor. Isaías capítulo 1, el autor dice, ven luego, dice Dios, estemos a cuenta, si tus pecados fueren como las ganas serán emblanquecidos, pero dice, ven y arreglemos las cuentas, no pasa nada, pero arreglemos las cuentas. Y sabe, el Señor dice, acércate con libertad, pero ¿sabes qué es lo que tienes que arreglar con Él? ¿Cuáles son las cuentas que tienes que arreglar con Dios? ¿Cuáles son ahí quizás pecados no confesados a Dios? ¿Cuáles son luchas que están allí que no has decidido romper con ellas o entregarlas a Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que están molestando, que están impidiendo y están afectando tu conciencia, que están afectando tu corazón, que están afectando tu mente para no acceder en plena certidumbre de fe? Y por eso es que siempre el pecado lo que va a traer no es certeza. El pecado siempre trae dudas. Y muchas veces venimos delante de Dios y cumplimos esta exhortación de acercarnos a Dios. Pero como no venimos con un corazón sincero o con una conciencia limpia, entonces dudamos de lo que Dios puede hacer. Si acaso nos irá a recibir, ¿me escuchará Dios? ¿Me responderá Dios? Pero cuando venimos limpios a su presencia, entonces podemos venir con esa misma confianza, con esa misma certidumbre de fe en que el camino no es por nuestros méritos, el camino está abierto por Jesucristo, su Hijo. Y que ese mismo Jesucristo y esa misma sangre la que nos limpia de todo pecado. Pero debemos confesar, debemos limpiar nuestra vida de aquellas cosas que nos impiden. Mire, el mismo autor de Hebreos, si quiere, ahí Hebreos más adelante, capítulo 12, cuando dice, da el ejemplo de que tenemos todos estos hombres que obraron precisamente, capítulo 11 de Hebreos, es un gran relato, una descripción de cómo hombres y mujeres, Dios obró en ellos y por medio de ellos, no porque eran buenos. Ahí está Sansón, ahí está David, ahí está Moisés, que era un asesino, Abraham, que era un mentiroso, sino porque ellos tuvieron fe. Y dice allí, por tanto, verso 12, capítulo 12, nosotros también, de la misma manera que ellos, teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe? No solo el pecado puede afectar nuestra vida, y lo hace. Ahí la idea de peso, otras versiones antiguas dicen lastre, ¿no? Y a veces no necesariamente es un pecado lo que nos está afectando. No es algo intrínsecamente malo, pero sí es algo que quizás nos va a llevar a pecar. Es algo que nos va a llevar a afectar nuestra vida de tal manera, que se convierta en el día de mañana por no lidiar bien con él. Y a veces hay situaciones en nuestra vida, circunstancias, en que, como hablábamos en el Sermón del Monte, cuando hablamos del discernimiento, esto no es ni bueno ni malo. Intrínsecamente, ¿qué hago? Bueno, ¿me edifica? ¿Me conviene? ¿Es lo mejor? ¿Trae gloria a Dios? ¿Va a ayudar a mi edificación espiritual? ¿Este trabajo? ¿Este lugar? ¿Esta amistad? Y muchas veces no solamente son los pecados los que nos afectan, sino que algunas mochilas que traemos, quizás recuerdos de nuestra vida, cosas que nos marcaron del pasado y lo seguimos arrastrando. Y el Señor quiere que podamos entrar, que nos acerquemos a su presencia. La parábola del hijo pródigo, la imagen del padre es esta, ¿no? ¿Cómo está? Esperándolo con los brazos abiertos. Así el Señor nos está diciendo: acércate, pero sé libre del pecado, de ese peso que te asedia para no correr bien. ¿Cómo estamos viniendo al Señor? ¿De qué manera nos estamos acercando al Señor? Es lo que nosotros debemos evaluar hoy también en nuestra vida. Pero dice no solamente de acercarnos, sino que al venir, dice ahí verso 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Podemos expresar esta esperanza por la cual somos salvos como la expectativa y el deseo de una plena realización de todo lo que la obra redentora de nuestro Señor obra por nosotros y en nosotros. Como dice la Escritura, todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así de la misma manera que Él es puro. Y nuestra esperanza, por lo tanto, incluyendo la obra de Dios en nuestra vida, es una confianza en la realización plena, completa y última del propósito de Dios. La fe y esperanza siempre van juntos, porque la fe produce esperanza. Por medio de la fe podemos tener esperanza. Creo que aquí yo lo he mencionado, tenía un profesor que era creyente, profesor de sociología en la universidad, y él siempre decía: no es huérfano el que no tiene padre y madre, sino que el que no tiene esperanza. Por medio de la fe tenemos esperanza y tenemos un Padre. Nos acercamos, pero también manteniendo firme la profesión. Esa idea de profesión es de confesar lo que declaramos que somos. Y nosotros nos preguntan: yo soy cristiano, ¿sí? ¿De qué manera mantenemos firme esa profesión que yo estoy dando de quién soy? La base de nuestra confianza se halla allí en la frase, dice: porque fiel es el que prometió. Nosotros muchas veces vivimos sin esperanza porque ponemos nuestra esperanza de vuelta, las mismas cosas que mencionábamos recién. Pongo mi esperanza en mi trabajo, pongo mi esperanza en mi familia, pongo mi esperanza en el pastor, en la iglesia, en el dinero. Pongo mi esperanza en las cosas que están de este lado del cielo, que muchas de esas pueden ser muy buenas. Pero cuando pongo mi esperanza allí, claro que en algún momento de mi vida me voy a defraudar, me voy a frustrar, porque la esperanza, para que se pueda mantener firme, tiene que estar en algo que es inconmovible. ¿Y quién es el único que no se puede mover, que no puede cambiar? Es Dios. Hoy día estamos todos contentos y, bueno,
allí, ¿no? Nos da tristeza la situación de Argentina, pero aprovechemos que está la situación así, porque ahí nos conviene y vamos a comprar allá. Pero eso va a cambiar, ya lo sabemos. Yo llevo 10 años aquí y ya, por momentos son ellos los que vienen para acá y bueno, ahora nos toca ir nosotros para allá. Pero esto cambia, no podemos poner nuestra esperanza en circunstancias de la vida que nos dicen, oh, esto está bueno. Pon tu esperanza en Dios. Pon tu esperanza en Dios porque fiel es el que prometió. Fíjate que dice, mantengamos firme y entre comas dice sin fluctuar. ¿Por qué? Ahí la palabra que ocupa es aclino, esta idea como la palmera. ¿Qué pasa con la palmera cuando viene el viento? Y se inclina cuando el viento es más fuerte, ¿no? Y resulta que los vientos de las circunstancias de nuestra vida a veces nos llevan ¿a qué? A inclinarnos hacia un lado de la desesperanza o a otro lado de la ansiedad o al lado de la desesperación o de la angustia o de la indiferencia, en fin, a cualquier otro lugar. Por eso dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sabe? Si hay alguien que no le va a fallar, mire, el que está aquí hablando le puede fallar y le ha fallado un montón de veces. Su trabajo le va a fallar en algún momento. La economía, sí, nos falla todo el tiempo. Su esposo, sí, le va a fallar. Donde hemos de poner nuestra esperanza es en Dios. En Dios. Y esta es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Respecto a este privilegio que tenemos de acceder a Dios con libertad, es mantener nuestra esperanza en Él. Y no solamente acercarnos con fe, mantener nuestra esperanza, sino que considerarnos unos a otros. Considerarnos unos a otros. Y esto me encanta porque menciona uno de los conceptos que nos agradan dentro de las Escrituras, pero que es lo que más nos cuesta a veces practicar, que es el unos a otros. Este alelón en griego. Esta idea de que vaya esta vía de dos caminos. Oremos los unos por los otros, amemos unos a otros, oremos unos por otros, exhortémonos unos a otros, animarnos, en fin, un montón de cosas que tenemos en la Escritura de unos a otros. Y aquí nos dice, considerémonos unos a otros. La idea de considerar es, ¿sabe?, tener simplemente en la mente a otras personas. Pero vivimos en un mundo que nos dice que, ¿sabes?, ve por ti nomás. Los demás, bueno, que se arregle cada uno como puede. Cada uno se rasca con sus propias uñas. Pero cuando somos hijos e hijas de Dios, resulta que ahora somos parte de la familia de Dios. Y no estamos solos en este camino. Y no es para que me acompañen a mí, sino es para acompañar a otro, para ayudar a otro. Y a veces no sabemos la importancia que tiene un simple mensaje, una simple palabra, o una ayuda, o estar presente, o incluso el silencio al lado de él. Pero dice, considerémonos unos a otros. Y dice, ¿para qué? Para estimularnos al amor. ¿Sabe? A veces nos consideramos unos a otros, pero no necesariamente para estimularnos al amor. Nos juntamos para batir la lengua y contar montones de cosas, pero ahí no hay amor. O para hacer pasar un lindo tiempo, pero no necesariamente es un momento donde el amor es el corazón de ese lugar. Estimularnos, la idea de estimularnos es movernos, provocar, ¿no? Literalmente viene de provocar fiebre, ¿no? La idea de que no seamos fríos, de que al pensar en los otros podamos provocar, despertar muchas veces la indiferencia, la laxitud, la tibieza, a todo aquello que está impidiendo a otros, como leíamos recién, correr bien, y que podamos ser instrumentos para ayudar a otros y estimularnos y despertarlos al amor.
al amor y a las buenas obras. Y una de esas dice allí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, de estar juntos, de exhortarnos unos a otros. La idea de exhortarnos no es retarnos, es animarnos. Y muchas veces las palabras de ánimo que necesitamos, sí, vienen con corrección, vienen con decirnos la verdad del amor. Pero estimularnos al amor, estimular a ese amor que se puede encontrar y que solamente hay en Cristo. Y todos estos privilegios que son individuales ahora tienen que ser compartidos con otros. Y esto me encanta porque habla de cómo y dónde el Señor quiere que nosotros pongamos por obra estos privilegios o estas responsabilidades que conllevan este privilegio. Acercarnos, mantener firme nuestra esperanza, pero estimularnos al amor unos a otros, aquí, juntos. No importa cuántos podamos ser, pero el Señor quiere que podamos ser de bendición los unos a los otros, que usted y yo podamos ser de bendición para otras personas. ¿Saben? No importa cuánto tiempo usted lleva en el Evangelio, cuánto conoce del Señor, el Señor quiere usarle, quiere que usted pueda estimular a otros, pero para eso tenemos que considerar a los demás. Tenemos que estar pensando más allá de nosotros mismos. Y por eso todas estas exhortaciones, obviamente, estos son como dos pedales de la bicicleta, ¿no? Por supuesto que esto es nuestra responsabilidad, ¿no? De acercarnos con fe, mantener nuestra esperanza y estimularnos al amor, pero eso solamente puede ser llevado a cabo por la obra de Cristo en nuestra vida. No nos quedamos sentados esperando, bueno, Señor, ayúdame a considerar a los demás. No. Pedimos a Dios que saque el egoísmo de nuestra vida. Rogamos a Dios que podamos tener esa claridad para ver quién necesita de mis palabras, de mi ayuda, de mi compañía, de estar pendiente de otros. Pero eso no es posible por mis méritos, sino porque estoy en Cristo, porque Él me ha abierto un camino que no solamente me lleva a este privilegio de estar en su presencia y adorar plenamente a Él, sino que porque vengo en su presencia hay fruto siempre. ¿Recuerdan Juan 15? El Señor dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, pero separado de mí no lleva fruto. Entonces ese pequeño palito que está allí, siempre en la viña, va a ser bendito, porque va a llevar fruto, y después dice más fruto, y después dice mucho fruto. Esa es la obra de Cristo en nosotros. No es simplemente una abertura al cielo. No es simplemente que ahora soy un cristiano y ya no tomo, ni fumo, ni salgo a bailar. Es mucho más que eso. Es que comprendo que la vida cristiana se trata de algo práctico, de algo netamente práctico, que tiene que ver conmigo, pero no aislado, sino en el centro de mi comunidad, en el centro de la comunidad en la que Dios me ha permitido estar. Entonces, meditemos hoy, vayámonos pensando, el último mensaje de Dios al hombre es Cristo. Bueno, ¿y qué significa tener a Cristo? Tenemos un privilegio enorme de tener libre acceso a Él. Y al tener libre acceso a Él, entonces puede Él obrar en nuestra vida, que produce también poder cumplir estas responsabilidades de acercarnos en certidumbre de fe, no con dudas, mantenernos firmes, sin fluctuar, en nuestra esperanza, que es Él, y considerarnos uno a otro. ¿Está usted poniendo por obra y en práctica estos privilegios? Estas responsabilidades que conllevan este privilegio de tener libre acceso a Dios. El Señor nos capacita para eso. No lo haga en la carne, sino primero contemple a Dios. Acérquese, venga. Y si no lo ha hecho aún, ¿sabe? Está allí, libre el camino. Confiesa tus pecados, di que necesitas del Señor y allí está.
para que tu vida pueda ser transformada y ahora poder cumplir con aquello que el Señor nos ha capacitado para hacer y que trae bendición a nuestra vida y a los que están a nuestro alrededor. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos porque solo en el Hijo hay bendición. Es el Hijo el que nos abre un camino nuevo y vivo, no por obras, sino solamente y exclusivamente por las de Él, por esa obra en la cruz, de morir en nuestro lugar, pero también resucitar. Señor, gracias porque un día enviaste a tu Hijo a nacer, que es lo que el mundo intenta recordar. Que nosotros no nos olvidemos tampoco que enviaste a Jesucristo a nacer para que pudiera morir, pudiera resucitar y abrirnos un camino al cual podemos acceder con libertad por medio de la fe. Señor, pero la vida cristiana, la vida del creyente es mucho más que eso. Señor, es una vida que contempla a Dios, contempla su gloria y se rinde a Él diariamente, porque cada día son nuevas tus misericordias, porque cada día tú haces salir el sol aún sobre malos y sobre buenos también. Señor, que nuestro corazón se pueda rendir y pueda seguir asombrándose de las maravillas que hay en ti, Señor, y que podamos venir sin dudas, pero limpios, Señor, delante tuyo, que podamos mantener firme, Señor, nuestra esperanza que hay solo en Jesucristo, que podamos considerarnos unos a otros, Señor. Gracias porque el Evangelio siempre nos desafía. Y nos desafía no solamente hacia adentro, sino que nos desafía hacia afuera, hacia otros, Señor. Guárdanos del egoísmo que es imperante en el mundo y muchas veces también en nuestra vida. Señor, te agradecemos por tu palabra, guárdanos a volver al hogar y que podamos poner por obra también aquello que acabamos de reflexionar y que tu Espíritu Santo siga amonestándonos y hablando también a nuestra vida. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga. Nos vemos el miércoles y el viernes. Aquí están invitaciones para que puedas llevar